Muy buenas noches a todos. Me da gusto saludarles. La verdad, qué bendición la obra, ¿verdad? Siempre el mensaje, la palabra de Dios llegando a nuestros corazones y recordándonos lo que realmente estamos o debemos celebrar. Le voy a pedir por favor que vaya conmigo a Lucas capítulo 2, versículo 1. Le voy a leer rápidamente, si aparece ahí en pantalla. Lucas 2, 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, y cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo quiero hablarles esta noche como reafirmar lo que ya se nos enseñó en la obra, ¿verdad? Cómo vivir la Navidad. La Navidad, el día de hoy, es un tiempo que nosotros vemos donde hay muchas emociones encontradas. Es un tiempo de alegría, es un tiempo de luces en toda la ciudad, es un tiempo de celebración en todo el mundo. La Navidad es un tiempo de abrazos, es un tiempo de calor familiar. La Navidad es un tiempo de regalos. Así es como lo vemos en todas partes. Pero la pregunta, como se nos enseñaba, ¿pero esto será la verdadera Navidad? Durante este tiempo nosotros vemos a mucha gente correr de un lado para otro en busca de lo que ellos creen que es la Navidad, un regalo, pero realmente sin entender lo que ésta significa. La Navidad se ha convertido para muchos inclusive en intereses comerciales. Por un lado, en exceso de comida; por otro lado, en exceso de bebida, ¿verdad? En exceso de gastos. Para muchos es solo una fiesta secular. Es una oportunidad para esa gente de gozar sin barreras de los deseos de sus pasiones. Por otro lado, fíjense bien, durante este tiempo, por otro lado, encontramos a los super religiosos, ¿no? Que dicen: todo esto es pagano, no es de Dios, no se deberían usar luces ni celebrar nada. Es más, ni siquiera la fecha de la verdadera Navidad es esta. Así oímos a mucha gente. Y bueno, ahí los vemos a todas estas personas atacando, juzgando, criticando en las redes sociales a todos los cristianos que celebran la Navidad. Pero repito, ¿qué será la Navidad? Nosotros ya hemos aprendido, porque ya se nos ha enseñado, que si son las fechas o no de la Navidad, lo importante es que un día Jesús nació. ¿Sí o no? Un día Jesús nació. Y si tú quieres celebrar la Navidad, bueno. Y si tú no quieres celebrar la Navidad, pues también bueno, pero debes respetar a los demás. ¿Qué significa la Navidad? La Navidad, como en la obra se nos decía, la Navidad es una palabra latina, una palabra que surgió muchos años después de que Cristo nació, pero es una palabra de latín. Esta palabra significa nacimiento y se refiere precisamente al nacimiento del Hijo de Dios, Jesucristo, que se encarnó para venir a salvarnos de nuestros pecados. Gracias. La Navidad no solo nos habla del nacimiento, es algo que también tenemos que entender. La Navidad encierra toda la vida de Jesús, como se nos presentó, toda la vida de Jesús. Cuando nosotros cada año recordamos ese nacimiento de Jesús, no solo recordamos que Él nació y vino a este mundo, sino recordamos toda su vida. El mundo celebra la Navidad sin entender ese significado verdadero de la Navidad, y nosotros lo podemos constatar claramente. Si Jesús viniera un día y se asomara en cada una de las ventanas de los hogares o en cada lugar donde supuestamente se celebra la Navidad,
Estoy seguro que se sorprendería. ¿Qué es esto?, diría Jesús. Si fuera a los centros comerciales y observara, diría: pues qué bonitas luces no han puesto en el centro comercial. Pero luego ve a un gordo con traje rojo y con barba blanca decir: ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja! Y los niños correr hacia él, tomarse fotos. Pues qué raro, ¿no? O se asomara por la ventana de una casa y luego ve a las personas abrazarse, darse regalos, decir feliz Navidad, pero en ningún momento mencionarlo a Jesús. O asomarse en una casa más y ver a un hombre en una mano una botella de vino, en otra una copa y diciendo feliz Navidad. Y Jesús, seguro, sorprendido, diría: todas estas personas celebran la Navidad sin mí, no me recuerdan y ni siquiera conocen y viven lo que es mi nacimiento. Por eso yo esta noche quiero hablarte precisamente cómo vivir la Navidad. Y hay un pasaje donde precisamente podemos aprender 5 principios de cómo vivir la Navidad tú y yo. Ve conmigo a Lucas y te voy a pedir que ahí te mantengas, porque es ahí donde vamos a sacar estos 5 principios de cómo tú y yo vivir la Navidad. Dice ahí otra vez, recordando Lucas capítulo 2, ya no voy a leer desde el verso 1, voy a leer desde el verso 6 de Lucas 2. Dice: y aconteció que estando ellos ahí ya en Belén, ya en los días de su alumbramiento de María, José y María, dice en el verso 7, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Nuestro primer principio de cómo vivir la Navidad tiene que ver precisamente con el nacimiento de Jesús. Es la palabra que nosotros podríamos sacar el primer principio: nacimiento. Esta palabra nacimiento que nos habla que Jesús nació, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, creció, murió en una cruz. Él ofreció su vida para perdonar nuestros pecados. Pero esta palabra nacimiento no solamente nos enseña del nacimiento de Jesús en lo natural y su muerte en la cruz por nuestros pecados. Esta palabra nacimiento, fíjense bien en este primer principio, nos enseña y significa que Jesús debe nacer en nuestro corazón. Si tú quieres vivir una verdadera Navidad, si tú quieres disfrutar una verdadera Navidad, es necesario que estés seguro, que estés convencido que Jesús ha nacido en tu corazón. Solo de esta manera se puede disfrutar y entender la Navidad, cuando Jesús ha nacido en nuestro interior. Y si Jesús nació un día hace más de 2000 años y vino a este mundo siendo Dios, se hizo hombre, habitó entre nosotros, desde entonces Jesús desea nacer en el corazón de cada uno de aquellos que creen en Él, como en el pesebre, porque ese pesebre donde Él nació era un pesebre oscuro, sucio, en desorden, pero que Él vino a traer luz. Nuestras vidas se encontraban como ese pesebre por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad. Pero Jesús vino precisamente no solo para nacer como hombre, Él vino para nacer en tu corazón, para limpiarlo, para ordenarlo, para llenarlo de luz que se encontraba oscuro y vacío. Entonces, ¿qué es vivir una verdadera Navidad? Vivir una verdadera Navidad, en primer lugar, es que Jesús nazca en nuestros corazones. Porque fíjense bien, si Jesús ha nacido en nuestro corazón, eso nos debe de llevar a disfrutar algunas cosas. Yo no te puedo hablar de todas, pero de algunas sí te puedo hablar. Si Jesús ha nacido en nuestro interior, eso nos va a llevar en primer lugar a ser hechos hijos de Dios.
Dice la escritura en Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está este punto tan interesante. Así debemos celebrar la Navidad como unos verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Engendrados por Dios. Y así es como debemos de vivir. La primera identidad, fíjate bien, que cualquier creyente debe de tener es que somos hijos de Dios. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, Él nos da este privilegio de ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan 3, verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos ¿de quién? De Dios. Por esto el mundo no nos conoce. El mundo no entiende. Cuando tú celebras la Navidad a la manera en que la celebras, porque Jesús ha nacido en tu corazón, el mundo no te puede conocer, no lo entiende. El mundo, mis hermanos, no puede comprender por qué vives así, por qué te conduces así. Porque no le conoce a Él, dice la Escritura. Tenemos que creer, mis hermanos, que somos hijos de Dios. Tenemos que asegurarnos que Jesús ha nacido en nuestro corazón y que por esa causa hemos sido hechos hijos de Dios, y no permitirle al enemigo que viene mintiéndote y diciéndote que tú no eres lo suficientemente bueno para ser hijo o hija de Dios, sea cual sea tu caso. Yo te recuerdo, Dios te ha dado la oportunidad de ser llamado hijo de Dios, y lo único que te dice que debes hacer es invitar a Jesús que nazca en tu corazón. Amén. ¿Qué más hace ese nacimiento de Jesús? Si Jesús ha nacido en mi corazón, no solo me lleva a ser un hijo de Dios, me lleva también a disfrutar de mi salvación. Dice la Escritura en Tito capítulo 3 versículo 1 al 7: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Imagínense, mis hermanos, qué cosa más gloriosa nos puede llevar a vivir y disfrutar la Navidad si no es nuestra salvación. Así es como debemos vivir la Navidad. Jesús ha nacido en nuestro corazón, y por esa razón nosotros disfrutamos de nuestra salvación. El gozo, la alegría de cada vez que recordamos la Navidad es recordar: hemos sido hechos salvos por Él. Una clara ilustración de la salvación la podemos encontrar en Mateo, no lo busques, Mateo 14:30, solamente te lo recuerdo. Habla de una historia cuando Jesús camina por las aguas, ¿verdad? Los discípulos están en la barca batallándole ahí en el mar con las olas, con los vientos, y de repente ven a Jesús que viene hacia ellos. Pedro le dice: es un fantasma. Jesús les dice: no temas, soy yo. Y Pedro le dice: Señor, haz que yo vaya hacia ti, ven. Y Pedro se baja de las aguas, pero una vez que comienza a caminar, dice que él mira las circunstancias, mira los vientos recios, mira las olas y se hunde. ¿Y saben cuál es la primera palabra que expresa Pedro una vez que se empieza a hundir? Señor, sálvame. Esa es la mejor ilustración que el Señor nos puede dar de lo que necesita el hombre, lo que necesitamos tú y yo, que Jesús nos salve.
El Señor extendió su mano, salvó a Pedro, y con eso nos ilustró a través de este incidente el hecho, mis hermanos, de que graves peligros enfrenta la vida de los hombres, siendo el hombre incapaz de salvarse fuera de la presencia y el pronto auxilio del Señor. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Porque Él nació, pero Él es su Salvador y le ha salvado a usted. Pero también el nacimiento de Jesús, mis hermanos, en nuestro corazón, no solamente nos lleva a ser hijo de Dios y a disfrutar nuestra salvación. Hay algo más todavía. El nacimiento de Jesús, si Jesús ha nacido en mi corazón, yo puedo disfrutar de una nueva vida. Como dice la Escritura, 2 de Corintios 5:17, dice ahí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí está. Si Jesús nació en tu corazón, entonces tú debes vivir, tú debes conducirte como una nueva criatura, ya no en tu pasado, ya no como vivías en otro tiempo. Eres una nueva criatura y debes comenzar a vivir en las nuevas cosas que Dios ha preparado para que tú andes en ellas. Amén. Entonces, este es el primer principio que nos enseña Jesús: nacimiento. Jesús debe nacer en nuestro corazón. Y si esta noche hay una persona nueva que viene por primera vez, o cualquiera de los que estamos aquí, Jesús no ha nacido en su corazón, hoy es el día en que Jesús puede hacerlo. Tú puedes invitarlo, tú puedes recibirlo, tú puedes decirle: Señor, ven y nace en este pesebre sucio, oscuro, y trae tu luz. El segundo principio, Lucas 2, verso 22. Dice ahí: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, después de que había dado a luz María, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Segundo principio que nos enseña ese nacimiento de Jesús. Es decir, Jesús fue consagrado a Dios. Jesús fue dedicado a Dios. Y en este segundo pasaje encontramos este principio de la consagración de Jesús, su vida dedicada a Dios. Es como cuando nosotros, ¿verdad?, hace unas semanas hicimos una presentación de bebés después de mucho tiempo por causa de la pandemia, y había más de 26 niños aquí siendo presentados, dedicados a Dios. Pues bueno, mis hermanos, este segundo principio nos enseña precisamente que la vida de un cristiano, no solo Jesús debe nacer en su corazón, sino que también cada uno de nosotros debe ser ofrecida nuestra vida consagrada, dedicada a Dios. Y así debemos de vivir, así debemos disfrutar la Navidad, con nuestras vidas consagradas a Dios. Ese es nuestro segundo principio, tu dedicación a Dios. Jesús quizás ya nació en tu corazón. Ya hemos visto los beneficios que ese nacimiento ha traído a nosotros, pero Dios nos pide ahora que nos consagremos, nos dediquemos a Él. Jesús consagró y dedicó toda su vida de tal manera que Él la entregó en una cruz por ti, pensando en ti. ¿Qué es la consagración? La consagración es que entreguemos nuestra vida a Dios, para que Dios haga su voluntad en nosotros y no sigamos haciendo nosotros nuestra voluntad. En la obra se nos presentaba a Jesús ahí en el huerto del Getsemaní, cuando está orando, y él sabiendo lo que iba a enfrentar, él iba con el Padre y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es consagración, eso es dedicación, eso es entregar la vida. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a entregarle nuestra vida al Señor? ¿De verdad?
Eso es consagración. Consagración es aprender a negarnos a nosotros para hacer lo que Dios quiere. Consagración es dejar de vivir complaciendo nuestras pasiones para dedicarnos de una manera santa, apartada y entregada a Dios. Así debemos vivir la Navidad, si Jesús ha nacido en nuestro corazón. Romanos 12, verso 1 y 2, dice, hablando de esta consagración: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo la Escritura aquí? La Escritura nos está diciendo que no nos conformemos, es decir, no nos amoldemos a la vida, al pensamiento de este mundo. Ya no. Si Jesús nació en tu corazón y ahora eres un hijo de Dios, ahora tienes su salvación, ahora tienes una nueva vida, tú ya no te puedes amoldar a la vida y el pensamiento de este mundo. No. Por eso, la forma que se nos está diciendo que debemos hacer es buscar la transformación en nuestras mentes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Consagrándonos, dedicándonos, entregando nuestra vida a Dios. Mira, en el pasado se ofrecía toda la vida de un animal. ¿Cuánto se ofrecía a Dios? Toda la vida de un animal muerto en sacrificio. Eso se ofrecía a Dios. Y eso en el pasado era un símbolo del sacrificio de la muerte que presentaría Jesucristo por nuestros pecados. Es decir, la vida total de Jesús en muerte fue ofrecida a Dios por todos los pecados del mundo. De esta manera Jesús hizo la voluntad del Padre y no la suya. Ahora nosotros, tú y yo, que Jesús nació en nuestros corazones, Dios nos pide no un sacrificio muerto. Dios nos pide un sacrificio, como dice Romanos 12:1, vivo. ¿Un sacrificio qué? Vivo. Eso es entregar la vida, sacrificio vivo. Es decir, nos pide nuestra vida ofrecida a Dios en una negación personal. ¿Qué es negarte personalmente? Negarte personalmente es como posiblemente el día de hoy, que venías a la reunión y a lo mejor a esa misma hora hay un evento que a lo mejor te encanta. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor si hubiera fútbol, muchas veces, no, pues ahora no voy, mejor me quedo a ver el fútbol. Eso no es negarte a ti mismo. Y eso es lo que Dios pide: sacrificio vivo, una negación personal de nosotros. Cuando nos consagramos y nos dedicamos a Dios, quiero decirles algo, porque luego cuando uno piensa consagración, dedicación, lo vemos equivocadamente de esta manera. Cuando nos consagramos y nos dedicamos a Dios, no quiere decir que le estoy entregando mi vida al Señor para dedicarme a ser un predicador o un misionero solamente. No. Me consagro al Señor para hacer su voluntad donde quiera que esté. Por ejemplo, si estoy en la escuela, ahí debo de hacer la voluntad de Dios. Si estoy en el trabajo, ahí debo de hacer la voluntad de Dios. Si estoy en el negocio, ahí debo de hacer la voluntad de Dios. Si estoy en mi hogar, en mi casa, ahí debo de hacer la voluntad de Dios. Si estoy en la iglesia, ahí debo hacer la voluntad de Dios. Ahí me consagro, ahí me dedico, ahí entrego mi vida al Señor. Un ejemplo, es muy común, mis hermanos, que en los trabajos se celebren las famosas posadas y tengas que ir a una de ellas. O posadas entre familias que tú tienes que no son conversas, muchos no son cristianos,
Y ahí vas a encontrar bebidas alcohólicas, vas a encontrar el reventón de la música, vas a encontrar ahí muchas cosas. Pues es ahí donde tú debes hacer la voluntad de Dios. Es ahí donde tú te consagras, te dedicas a Dios y evidencias que Jesús ha nacido en tu corazón y que tú celebras la Navidad de la manera en que debe ser celebrada. Yo como recuerdo, mis hermanos, cuando yo tuve mi último trabajo secular, había clientes que tú atendías, clientes que en sus trabajos, en sus empresas hacían posadas y te invitaban, y por atención a esos clientes tú tenías que asistir a esas posadas. Y aquello, cuando tú llegabas, aquello era como es en el mundo: tomar, bailar y muchas cosas más. Pero en medio de todo eso, uno debía mostrarse a la gente que tu vida es una vida entregada a Dios, al Señor. Y uno podía estar ahí, pero sin participar en nada de lo que ellos estaban haciendo. Jesús fue a las bodas de Caná, ¿sí o no? Jesús fue a la casa de Mateo, donde todos los que estaban sentados en la mesa eran pecadores y publicanos. Y saben, Jesús, cuando estuvo ahí, siempre mostró que su vida estaba entregada y consagrada a su Padre Celestial. ¿Cómo vives la Navidad? Esto es la manera en que debemos vivir la Navidad. Vamos a un tercer principio. Dice Lucas, ahí mismo, capítulo 2, versículo 41 y 42. Llevamos dos: nacimiento y consagración. ¿Cómo debes vivir la Navidad? Jesús naciendo en tu corazón, tu vida consagrada, dedicada a Dios. Dice Lucas 2:41: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años Jesús, aunque no dice su nombre, pero se está refiriendo a Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Aquí encontramos nuestro tercer principio de cómo vivir la Navidad. ¿De qué nos habla? Desarrollo. El desarrollo de la vida de Jesús. Se nos presenta a un Jesús después de que nació, un Jesús que ha desarrollado su vida. Ahora tiene 12 años. Este principio, mis hermanos, del desarrollo nos habla que Jesús no solamente debe nacer en nuestro corazón. Jesús no solamente nos debemos consagrar, dedicar nuestra vida a Él, sino también lo importante es que la vida, nueva vida que se nos ha dado, se desarrolle en nosotros. Como cristianos debemos buscar el desarrollo de esa nueva vida espiritual en nosotros. Nuestra vida en Cristo debe ascender. Las cualidades como cristianos deben ser mayores y mejores. Así es como debemos celebrar la Navidad. Tú deberías estar pensando: cada Navidad que yo celebro, ¿me parezco más a Cristo? ¿O a quién me parezco más? Daniel, mis hermanos, en la Biblia nos da un ejemplo de cómo es el desarrollo que debe de ser de nuestra vida, ¿verdad? El mejor ejemplo que puedo encontrar para desarrollo es la vida de Daniel. Porque Daniel, la Biblia nos cuenta que fue llevado como esclavo a Babilonia. Él inició su vida como un esclavo en Babilonia. Comenzó en lo más bajo de su escalafón. Y muy seguramente muchos de nosotros, mis hermanos, igual que Daniel, comenzamos de la misma manera. Éramos esclavos del pecado, vendidos al mal, e iniciamos nuestra vida en Cristo desde lo más bajo, desde lo más vil. Ahí iniciamos. Y así como Daniel fue ascendiendo paso a paso, primero fue escogido para servir al rey de Babilonia, con características muy específicas que se requería.
Así, de esa misma manera debe de ser también nuestro desarrollo, ascendiendo paso a paso en nuestra vida cristiana. Que las características específicas de consagración, de dedicación a Dios, ese aprender el carácter de Cristo va aumentando en nosotros. El desarrollo de Daniel, mis hermanos, fue de tal manera que llegó a ser hasta el gabinete del rey de Babilonia y después del rey de Persia. Y déjenme leerles, Daniel 6, verso 1 al 4 dice así: pareció bien a Darío, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Versículo 3: pero Daniel mismo, escuche, era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Era superior a cuántos? A todos. Superior a todos esos que estaban al servicio del rey, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas, celosos, envidiosos, ¿verdad?, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Cómo debe de ser el desarrollo de nuestra vida cristiana? Nuestra vida espiritual se debe de desarrollar de esa manera, mis hermanos. Que se note que el espíritu que hay en ti es superior a los de tu trabajo. Que se note que el espíritu que hay en ti es superior a toda tu familia que no conoce al Señor. Que se note, ¿verdad?, que no encuentren en ti ninguna falta, que te encuentren fiel al Señor, fiel a sus caminos, fiel a su palabra, fiel a tu familia, y que ningún vicio sea hallado en ti. Imagínate cómo vivir la Navidad. No es ciencia ficción, es una realidad. Este desarrollo de Jesús, mis hermanos, ahí en Lucas 2, podemos seguirlo viendo, ¿verdad? A sus 12 años Jesús se dirigió al templo, ¿verdad? Es raro ver a un adolescente que por sí solo, ¿verdad?, el deseo en su corazón. Yo felicito a los adolescentes que andan aquí, que vienen, participan, quieren de las cosas de Dios, y dices, qué bonito es eso. Así Jesús iba al templo y les preguntaba a los maestros de la ley, y a la vez él participaba, y ahí estaba, ¿verdad? A sus papás se les extravió durante este tiempo, lo buscaron, ¿verdad? Y cuando lo encuentran en el templo, y le dice su mamá: Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Nos hemos angustiado tanto, 3 días que se les había perdido. Pero Jesús estaba ahí escudriñando, ¿verdad?, de la palabra de Dios. El desarrollo que tú y yo debemos tener en nuestra vida debe de ser ese desarrollo de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, del hambre por la palabra, ¿verdad? Cuando nos anuncian, hay inscripciones del instituto ahora, hay muchos que no, es que no tengo tiempo. No, mis hermanos, no deje para mañana lo que hoy usted debe de hacer en su vida cristiana. Muchas personas venimos a la iglesia y muchas veces nos congregamos, pero en primer lugar Jesús no ha nacido en nuestro corazón. Ni siquiera hemos llegado a confirmar que realmente somos hijos de Dios. No consagramos nuestra vida, no la entregamos a Él, y mucho menos podemos esperar un desarrollo de esa vida, porque no vamos a la palabra de Dios como deberíamos de ir. Ese desarrollo se debe de ver en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios, que vives una intensa y creciente comunión con el Padre. ¿Ha crecido tu comunión con el Padre? ¿Ha aumentado tu relación con el Padre de tal manera que te habla y que
conoces su voz, que sabes que Dios te está hablando, que muchas veces te despierta porque tiene una palabra que decirte y que tienes que levantarte a escribirla porque si no hasta se te olvida. ¿Cómo es tu comunión con Dios? ¿O eres de los que piensan, Dios solamente le habla a los que predican, Dios solamente le habla a los que son líderes en una iglesia? Discúlpame, pero no es así. Daniel era un esclavo, y aunque era un esclavo, él buscaba a Dios y desarrollaba esa comunión con el Padre, esa relación con el Padre, y era un esclavo. Pero eso lo llevó hasta donde llegó, hasta el gabinete del rey, a ser un gobernador al lado del rey, con un espíritu superior, pero porque tenía ese desarrollo de comunión con Dios. ¿Cómo vives la Navidad? ¿La vives con esa intensa y creciente comunión con Dios? Nuestras vidas debemos de desarrollarnos no solamente en la comunión, también en nuestra fe y en nuestra fidelidad a Dios. Cada vez más las circunstancias de nuestra vida ya no nos tambalean. Pasan cosas alrededor de ti y sabes que todo está dentro de la voluntad de Dios. Ya no tienes duda. Si sufres, si te duele, si muchas veces sientes esa sacudida de parte de Dios, pero sin embargo ahí estás con esa fe desarrollada, como se nos habla de Abraham, ¿verdad? Ahí en Romanos 4, que dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Dios le había prometido. Desarrollo de la fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Todavía dudando? ¿Todavía teniendo temor? ¿Qué nos puede pasar, mis hermanos? Lo único que nos puede pasar es que se nos adelante el tiempo para ya estar en la presencia de Dios. No tengas miedo. Desarrolla esa vida espiritual si es que Jesús ha nacido en tu corazón. Vamos a un cuarto principio, Lucas 2, verso 45 al 51. Dice ahí: pero como no le hallaron a Jesús sus padres, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, es decir, sus papás que lo estaban buscando, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que Jesús les dijo. Y descendió Jesús con ellos y volvió a Nazaret. Y esta es la frase que yo quiero que ponga atención, porque dice: y estaba sujeto Jesús a ellos, a sus padres, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Cómo vivir la Navidad? Hemos hablado de que Jesús nazca en nuestro corazón. Hemos hablado de la consagración, la dedicación que debemos tener para el Señor. Hemos hablado de un desarrollo de la vida espiritual que se nos ha otorgado, que se nos ha dado, que debemos ir ascendiendo cada vez más, ¿verdad? Pero también aquí hay otro principio interesante. Este es nuestro cuarto principio, que nos enseña que debemos vivir la Navidad sujetos. Esta es la cuarta palabra, la sujeción. Jesús se sujetó a sus padres, pero también se sujetó a Dios, esperando el tiempo de iniciar su ministerio. No era el tiempo a sus 12 años de empezar su ministerio. Había que esperar. Así que no solamente se sujetó a sus padres, se sujetó a Dios el Padre, esperando el tiempo.
Así de igual manera nosotros, si Jesús ha nacido en nuestro corazón, si ya nos hemos consagrado, dedicado a Él, si estamos trabajando para que esa vida espiritual se desarrolle, ahora se nos pide sujeción en primer lugar a Dios. ¿Cómo vivir la Navidad? Sujeto a Dios. Dice Santiago 4, verso 7: sometidos o someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es la herramienta con la que tú vences a tu enemigo, el diablo? Sométete a Dios, sujétate a Dios, y el diablo siempre va a huir de ti. ¿Cuántos quieren que el diablo esté huyendo de sus vidas? Ahí viene esta hermana, ¿verdad? No, ahí nos vemos. No se asusta por verte, se asusta por tu sujeción al Padre, tu sometimiento al Padre. Esa sujeción nos habla de estar obedientes a todo lo que el Padre Celestial nos dice. Así debemos de vivir la Navidad, sujetos, sometidos a Dios, obedientes a Dios. La Biblia nos enseña, mis hermanos, una vez que nos sujetamos a Dios porque obedecemos a Dios, la Biblia nos enseña que los varones, por ejemplo, debemos vivir sujetos a Cristo, pues Cristo es la cabeza de todo varón. Varones, ¿cuántos de ustedes celebran la Navidad realmente sujetos a Cristo? No con sujeta, no, sujetos a Cristo. ¿Cuántos? Ese es vivir la verdadera Navidad. Sujetos a Dios, obedientes a Dios. Debemos entender que nosotros debemos de vivir sujetos a Cristo, ser obedientes a Él. Cristo es nuestra dirección, Cristo es nuestro proveedor, Cristo es nuestro guía, Cristo es nuestro maestro, Cristo es nuestro ejemplo. Y así debemos de ser nosotros, varones, para nuestras esposas. Si queremos que ellas también estén sujetas a nosotros. Las mujeres deben de vivir sujetas a sus maridos. ¿Estás sujeto a Dios? Entonces obedeces el estar sujeto a tu marido. La sujeción no es una maldición. Es una bendición que cuando se lleva a la práctica, Dios se agrada de eso. Tú como mujer sujeta a Dios, oras por tu marido, pides a Dios que dirija la vida de tu esposo, que Cristo gobierne su vida, y de esa manera para que Él funcione correctamente como cabeza de tu hogar. Pero no haciéndolo a un lado, porque de esa manera Él nunca va a hacer su función. Dobla tus rodillas. Si tu marido no ha nacido Jesús en su corazón, pues la Biblia te dice cómo alcanzarlo, ¿verdad? Como dice Primera de Pedro capítulo 3, que ya dejes con palabras, ya no, ¿verdad? No saques la AK-47 contra él. Y no, dice que con tus acciones, ¿verdad? No con palabras, sin palabras, puedas tú alcanzar a tu esposo para Cristo. ¿Cómo vivimos la Navidad? ¿Sujetos a Dios? Los hijos deben de estar sujetos a sus padres, es lo que dice la Escritura también. Hijos, obedeced en todo al Señor, a vuestros padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sujeción. Todos debemos vivir sujetos los unos a los otros, sometidos a Dios. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros. ¿A qué se refiere este someternos unos a otros? Mire, le pongo un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de algo que a mí me pasó. Una vez recuerdo que estaba pensando en tantas cosas en mi cabeza, que un día mi hija me comentó algo que yo no presté atención y yo contesté muy mal.
Y la verdad, de momento ni cuenta me di. Lo vi normal lo que hice. Pero más tarde mi esposa habló conmigo y me hizo ver mi error. Y me dijo: tu hija se lastimó mucho con lo que tú le dijiste. Y cuando mi esposa me hizo ver mi error, entonces yo hice caso a mi esposa y corregí aquello. Fui con mi hija en un momento adecuado y le dije: hija, perdóname por lo que dije. Sé que te lastimé, perdóname. Y claro, cuando uno dice perdóname, es que eso quiere decir que tú vas a procurar la siguiente vez no volver a cometer ese mismo error. Eso es sujetarse unos a otros. Así es como debe de ser. ¿Cómo vivimos la Navidad? Pero por último, debemos vivir sujetos a toda autoridad. Sujeción, nacimiento, consagración, desarrollo, sujeción. Por último, Lucas 2:52. Esto es lo que nos enseña Jesucristo en su nacimiento. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El quinto principio: crecimiento. Crecimiento. El pasaje nos dice que Jesús nació, pero también creció y creció. Este pasaje nos está hablando claramente del crecimiento de la vida de Jesús y nos muestra que el crecimiento es algo progresivo. Y así debe de ser la vida de un cristiano. Debe ir creciendo progresivamente, creciendo. No puede ir hacia atrás. El cristiano, cuando es un verdadero cristiano que ha nacido Jesús en su corazón, que está consagrado a Dios, que está desarrollándose, ¿verdad?, en su vida espiritual, que está sujeto, obediente a Dios y sujeto a todas las cosas que Dios demanda, ¿verdad? Ahí está creciendo y se nota un cambio, se nota que ya no es el mismo esposo, ¿verdad? Se nota que no es la misma esposa, el mismo hijo, está avanzando en su vida. Ahora, este principio de crecimiento nos habla de crecimiento de vida. ¿Crecimiento de qué? De vida. Es un crecimiento de vida. Y la palabra vida, mis hermanos, en el texto griego, la palabra vida viene de una palabra que es zoe, que significa la vida de Dios mismo. Dice Juan, no lo busques, Juan 10:10, la segunda parte de Juan 10:10 dice: yo he venido. Otra vez, ese yo he venido nos habla del nacimiento de Jesús, nos habla de todo su desarrollo, su consagración, su sujeción, su crecimiento. Yo he venido para que tengan vida. ¿Para que tengamos qué? Vida, zoe, la vida de Dios mismo. A eso vino Jesús, a traernos la vida de Dios mismo a nosotros. Y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo quiere Jesús que tengamos la vida de Dios en nosotros? No le pone límite. Dios no pone límite a su vida para nosotros. El límite se lo ponemos nosotros. La vida que debe de ir creciendo en un cristiano es la vida de Dios. Esa es la vida que debe ir creciendo, ¿verdad? Así como Jesús crecía, es como debemos nosotros de vivir la Navidad, donde esa vida de Dios se evidencie cada día más en ti. Cuando la vida de Dios en un cristiano está creciendo, mis hermanos, podemos decir que cada día se parece más a Cristo. Sabes distinguir claramente el bien del mal y decides correctamente. Te conduces como Jesús lo ha hecho. Así lo haces. Así debemos vivir la Navidad. Dice Jesús en Mateo 5:43 al 45:
oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que les aborrecen, oren por los que les ultrajan y les persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahí está el crecimiento. Cuando tú aprendes a amar a tu enemigo, tú te estás dando cuenta que estás creciendo. Cuando tú aprendes a bendecir al que te maldice, te estás dando cuenta que tú estás creciendo. Cuando tú aprendes a hacer el bien a aquel que te hizo un mal, tú estás creciendo. Cuando tú, mi hermano, oras por aquellos que te ultrajan, aquellos que hablan mal de ti, que no te dejan en paz, tú estás orando por ellos. Ahí tú te das cuenta que estás creciendo. O como dice el texto de Romanos 12, ¿verdad? Verso 14, dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Cómo te das cuenta que estás creciendo? Cuando has dejado de maldecir. Yo me acuerdo de mi madre. Mi madre hace muchos años ya, ella en el 94 partió con el Señor. Pero yo tuve el privilegio muchos años antes de que partiera con el Señor de llevarla a los pies de Cristo. Y mi madre era una mujer acostumbrada a hablar malas palabras. Así aprendió, ¿verdad? Y no porque viniera del norte, pero sí aprendió a hablar malas palabras. Y siempre, y esto y aquello y malas palabras. Y cuando el Señor llegó a su corazón, cuando Jesús nació en su corazón, nunca más volví a oír a mi madre una maldición. Nunca más. Nunca más oí a mi madre. Al contrario, ¿verdad? Ella cieguita, porque perdió su vista por glaucoma. Yo me acuerdo que iba a un asilo de ancianos. Le encantaba ir a ese lugar. ¿Saben por qué? Porque le encantaba a un cieguita predicarle la palabra de Dios. Tenía una comadre, la comadre le leía la Biblia y ella les hablaba la palabra de Dios a los del asilo. Nunca más. Así debe de ser. La vida de un cristiano debe vivir la Navidad creciendo la vida de Dios en él. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Cuando tú en tu matrimonio has dejado de pagar mal por mal y te decides a dar siempre el bien, aunque me hagan un mal, pero siempre voy a dar bien, estás creciendo. Porque si estás esperando que te den un bien para dar un bien, estás estancado. ¿Qué tanto está creciendo la vida de Dios en ti? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto está creciendo la vida de Dios en ti? Este crecimiento, se nos dijo ahí que Jesús creció en sabiduría. La sabiduría de Dios que está en su palabra contiene su misma vida. ¿Cuánto necesitamos la sabiduría de Dios en nuestro hogar? ¿Cuánto necesitamos la sabiduría de Dios para dirigir a nuestros hijos, para atender asuntos de la vida de nuestros hijos? ¿Cuánto necesitamos la sabiduría de Dios para los problemas en el trabajo? ¿Cuánto necesitamos la sabiduría de Dios en la calle? Necesitamos la sabiduría de Dios y en eso debemos ir creciendo. Pero ¿cómo vamos a crecer en la sabiduría de Dios si no agarramos la Biblia? Vive tu Navidad. Cada una de las oportunidades que Dios te dé de recordar el nacimiento de Jesús, vive la Navidad creciendo la vida de Dios en ti, con sabiduría. Pero no solamente Jesús creció en sabiduría, creció en estatura, madurez. Eso nos habla la estatura de Jesús, madurez, un hombre maduro. A sus 33 años iniciando su ministerio, un hombre maduro. Madurez
que es un estado de buen juicio, de buen comportamiento, de buena determinación en todas las áreas de tu vida. Tienes discernimiento. Un ejemplo de la Biblia de alguien que mostró esa madurez es la vida de José el soñador. Un hombre que no permitió amargar su corazón, aún a pesar de lo que le hicieron sus hermanos. Madurez. No permitas que tu corazón nunca se amargue, aunque haya muchos familiares, hermanos, amigos que te hagan cosas tremendas a tu vida. Madurez. Crece en madurez. Que la vida de Dios crezca en ti, aumente en ti. José, mis hermanos, confió en Dios en medio de sus problemas. Que esa fe, esa confianza aumente, ¿verdad? Aunque estén bien fuertes tus problemas, estás confiado en Dios. Sabes que Dios tiene el control de todas las cosas. Vemos a un José dispuesto a padecer necesidad, no importando si la causa de ellos es que obraron mal contra él. Eso es madurez. Un José que trabajó arduamente para sus patrones no creyentes, haciendo todo para el Señor. Eso es madurez. Tú estás en tu trabajo, tienes un patrón no creyente, un patrón que a lo mejor es injusto, pero tú haces todo lo que haces en tu trabajo para el Señor, no para Él. Eso es madurez. José, mis hermanos, el soñador, no se dejó seducir por la sensualidad de la esposa de Potifar. Eso es madurez. Cuando no te dejas seducir por nadie, te mantienes firme en los principios, en el seguimiento, tu entrega a Dios. Eso es madurez. Termino con este versículo. Primera de Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo debemos de crecer? ¿Cuándo debemos de crecer? Siempre. Yo espero que salgas de aquí y este 25, este 24 y todos los que Dios te permita vivir, y recuerdes el nacimiento de Jesús, te preocupes por ese crecimiento de la vida de Dios en ti, por ese nacimiento de Jesús en tu corazón, por esa consagración que debes de tener hacia Él, por ese desarrollo que debes de tener en el Señor, ¿verdad? ¿Cómo vas a vivir la Navidad? Te pregunto. ¿Cómo la vas a vivir? Cada vez que Dios te permita vivir una Navidad, ¿cómo la vas a vivir? ¿Cómo la hacen en el mundo? ¿Cómo lo celebran en los diferentes lugares que no entienden lo que la Navidad significa? Si ciertamente la Navidad es toda una celebración, es todo un tiempo de alegría, es un tiempo de luces, de colores, es un tiempo familiar, de calor. Pero ahora tú sabes cómo debes vivir la Navidad. Jesús naciendo en tu corazón, consagrando tu vida a Él, teniendo desarrollo de la vida de Dios, viviendo en sujeción y creciendo en sabiduría, en madurez, en gracia para con Dios y para con los hombres. Yo te animo en esta noche que no vivas una Navidad como lo has hecho en el pasado. Haz que los principios de Dios se hagan realidad en ti. Y si tú quieres vivir una Navidad distinta y quieres vivir una Navidad con estos principios, ponte de pie y dile al Señor: Señor, yo quiero vivir la Navidad contigo en mi corazón. Yo quiero vivir la Navidad entregando mi vida a ti. Yo quiero vivir la Navidad desarrollándome, Señor. No me quiero quedar como un enano, un pigmeo espiritual, ¿verdad? Yo quiero vivir la Navidad, Señor, sujeto. Yo quiero vivir la Navidad creciendo. Que se note la vida de Dios en mí. Que cuando vaya a mi trabajo puedan ver esa vida de Dios en mí. Cuando ande en la calle puedan ver esa vida de Dios en mí. Levante sus manos.
Y dígale al Señor ahí en su lugar: Señor, enséñame a vivir la Navidad. Enséñame a vivir y disfrutar ese nacimiento del Hijo de Dios, mi Salvador, quien me dio la oportunidad de ser hecho hijo de Dios, quien me dio una nueva vida. Díselo: Señor, te doy gracias porque un día tú veniste a este mundo, te hiciste hombre, creciste, Señor, pero me has dado la enseñanza correcta que yo debo de aplicar a mi vida. Enséñame a vivir cada Navidad con ese nacimiento tuyo en mi corazón, con esa consagración, esa dedicación, con ese desarrollo que yo pueda tener cada vez más en mi vida, con esa sujeción, esa obediencia, Señor, no solamente a ti, sino a cada uno de los principios, Señor, que te siguen, como el varón sujeto a Cristo, la mujer sujeta a su marido, los hijos sujetos a sus padres, todos sujetos a las autoridades. Señor, que seamos obedientes y podamos mostrar que realmente Jesús ha nacido en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque un día tú veniste a este mundo, Señor, y esa es la razón de nuestra celebración. Tú eres el centro de nuestras celebraciones, no los regalos, no los abrazos, no el calor familiar, sino Cristo Jesús en medio de nosotros. Dale un aplauso fuerte al Señor y dale gracias.